En el episodio anterior mostramos el Blue Moon, nuestro Contes 43 por fuera. En este episodio hacemos un recorrido por el interior y mostramos algunas particularidades. Bueno, entremos así conocemos el interior. Siempre agarrados de la manija, contando los escalones para no caernos, son 5. Bueno, empezamos por la cocina, que es uno de los lugares en los que uno más está adentro. La cocina tiene una mesada bastante cómoda, o sea, da para hacer unos ñoquis acá, por ejemplo. ¿Qué es eso, Alicia, que estás haciendo? Ñoquis con harina griega. ¡Qué rico! De ricota. Tiene 2 heladeras. De profundidad esta está vacía porque ya nos estamos yendo. Y esta tiene muy poquitas cosas, así que la tenemos casi vacía. Esta vino con el barco, la otra la armamos nosotros. Acá tiene unos placarcitos para guardar cosas, bastante cómodos. Y también ponemos condimentos, tacitas, vasos. Acá tenemos una frutera, a veces anexamos allá. Bueno, los platos son los platos originales de Contes, que vinieron con el barco también y tiene portaplatos. Son estas estructuritas que permiten que no se corran. Bueno, y acá tenemos también más vajilla, tenemos las tacitas de la anclita que son preciosas, unas compoteritas, que también están muy bonitas. Estas ya las compramos nosotros. Así que... Y después está la cocina, que muchas veces somos una de inducción arriba, pero si no tenemos una cocina. Ahí les muestro la cocina de inducción, que tiene una superficie negra, es eléctrica, con una vista espectacular de la ciudad de Polignano a Mare, en la Puglia italiana, que es una ciudad bellísima. Si no tenemos una cocina que se saca y se usa ahí, y tiene el horno, ¿no? También. Así que en la bacha tenemos agua bebible, este es el agua que tomamos, es el agua del water maker que bebemos a diario, y una canilla con agua fría y caliente, y un basurerito que es de los residuos húmedos. Nosotros siempre juntamos acá los residuos húmedos, que son los que después van al mar, y los secos los ponemos acá, abajo tenemos un tacho bastante grande, y los ponemos abajo del escalón. Bueno, les sigo mostrando, tenemos para los cubés, las copas y esas cosas, también tenemos acá. Es bastante mueble, acá guardamos cubiertos, ollas, hay bastante espacio. En la cocina también tenemos una manta ignífuga, en caso de algún accidente con fuego, se utilizaría, ¿no? Para el caso de las puertitas, tenemos de las esclusas, tenemos un lugar para guardar que es abajo de la escalera, se sostienen con esta estructura de inoxidable, que se sacan por acá y se ponen ahí. Estas vamos a volver a guardar en su lugar. Y este cabito es para atarlas en caso de que el barco se escore. No es lo habitual, pero está el cabito para cuando se escora. Alguna vez ya lo hemos usado. Y otra cosa importante, acá está el certificado de Lloyd, que dice Built under Lloyd Register Certification. Este certificado es muy importante. Esto lo que te garantiza que el casco fue construido con los estándares de seguridad más altos para navegación oceánica. Así que no es un tema menor que esté certificado por Lloyd. En el living, la mesa generalmente está cerrada, pero bueno, se puede abrir. Tiene acá para un ganchito, creo, que este ganchito, que es un ganchito de seguridad para cuando navegamos, pero se abre y queda una mesa bastante amplia. Acá también tenemos espacio para guardar cosas, acá ponemos bebidas, acá también guardamos comida, en todos estos lugares guardamos comida en general.
acá arriba guardamos un poco de todo, ahí está el mate, el narguili, del otro lado tenemos para pescar, y bueno, otro mat. Espacio para guardar cosas atrás de los sillones. Acá cada uno de estos tiene, acá tenemos 3 para guardar cosas atrás. Y también tenemos acá unos cajoncitos abajo, que se abren desde acá o desde el otro lado para guardar cosas. De los lados tenemos silloncitos, cajoncitos, así que son bastante cómodos. Abajo están los tanques de agua y en el piso el de combustible. Y acá abajo está el water maker, que ya entrará en algún video. Tiene varias luces, pues ventanitas bastante. Por acá entra muy buen viento también, aparte de buena iluminación. La madera la verdad que es excelente, hay cosas en el piso y por ahí en los tambuchos que algún día mejoraremos de esa madera. Bueno, pasamos entonces al camarote de invitados. Grabamos acá con trabitas para las puertas, así cuando navegamos no golpean. Bueno, el camarote tiene una conchita doble que también se puede bajar, si no desea. Entonces se sacará acá para subir o no doble lo que viene. Igual las almohadas, todo lo que es ropa de cama lo tengo pensado para doble. Tiene una ventana bastante grande, un tamullo bastante grande. Puedo dormir mirando las estrellas, que es muy bonito. Un ventiladorcito también tenemos allá para cuando hace calor. Y hay unas almohadas, toallas, una frazadita que guardo ahí. Tiene placares chiquititos para cosas. Estos cajoncitos son zapateros. Acá guardo el lavarropa cuando vienen invitados al barco, lo llevo al baño de nuestra pieza, pero si no lo dejo acá. Bueno, este es el baño. Acá tiene un escaloncito que es para subir por el tambucho. Muy pocos lo han usado, pero es para eso. Si uno quiere salir por el tambucho, pisa en este escalón y sale por el tambucho. No es muy utilizado por la gente, pero existe. Bueno, la puerta es plegable. Se puede achicar. También tiene un manchito como todo. Percheros hay por casi todo el barco. Y cargadores USB también, hay que por casi todo el barco para los celulares. Por USB y también 220, ¿no? De enchufe 220. Eso tenemos también en todo el barco. Hay placarcitos. Acá guardamos. No hay casi nada ahora porque no hay nadie, pero lo básico. La otra placar. Acá tenemos el higiénico, el inodoro eléctrico. Acá hay un placarcito más. Con jabón líquido, con jabonera, ventanita y un espejo. Y la ducha es esta. Agua caliente y fría, y esto se saca de acá, un cable, y la ducha. La mesa de navegación es el otro ambiente que tenemos. Bueno, y acá tenemos cajones con las herramientas básicas de urgencia que están acá. Después tenemos motores de todo tipo, algunos son una reliquia. Realmente hay algunos botones que son espectaculares. Las manijas, en todos los cajones hay cosas. Así que, bueno, lo que tiene que estar a mano lo tenemos en esos cajones. Acá tenemos los instrumentos del barco. Estos son los instrumentos que vinieron con el barco, los estándares. Acá tenemos el tanque de agua, uno de los tanques de agua, el de combustible y el voltímetro. Y acá arriba está todo lo que agregamos nosotros, que es de la tecnología Victron, incluido
este multicontrol que es digital y touch también, que nos permite tener un conocimiento de cómo está todos los instrumentos del barco, las baterías, los tanques de combustible. En realidad se le puede agregar un montón de cosas, de a poco lo vamos alimentando con más información. También tiene una bomba de achique que es automática y bueno, eventualmente también se puede activar en forma manual en caso de necesidad. Esto es para el huevasto, que nunca lo utilizamos, la verdad que tiene un huevasto, nunca lo prendimos, tendríamos que darle una revisión primero, como estuvimos siempre en lugares cálidos, no lo necesitamos, pero ya vamos a estudiar cómo es el tema del huevasto y vamos a dar una revisión antes de prenderlo. También tiene estos parte de instrumentos originales que vinieron con el barco, lo mismo que los 2x1, que son, uno es un GPS y el otro es un Aptex, que es un equipamiento para dar pronóstico del tiempo, bastante antiguo ya. No usamos ninguno de los dos porque tenemos un Chartplotter nuevo, y también tenemos otras mejores maneras de consultar el pronóstico hoy en día. Bueno, un VHF de mano y el VHF, el del barco, también una radio. Y en la mesa de navegación, bueno, tenemos la documentación del barco, papeles en general, cartas de papel, que nunca están de más. También tenemos bastantes cartas de papel, no todas, porque la verdad es que uno navega más en forma digital que con papel a la vieja usanza, pero por lo menos esta, por ejemplo, es de acá de la zona, está Manfredonia, que es donde estamos nosotros ahora, y acá, más precisamente, estamos acá en esta marina, que es la Marina del Gargano, que también aparece en la carta. Esta es el puerto viejo de Manfredonia, donde está la ciudad, la Liga Naval, todo eso. Y bueno, es una zona muy resguardada, esta de los vientos. Nosotros dejamos el Blue Moon el año pasado y este año, el próximo, nos encontraremos del otro lado de Italia. Esta es el espolón de la Bota, Italia. Y como hay mucho viento norte por acá, esta zona es muy protegida. Y acá también se ve Palagruza. Si alguno vio el video del cruce de Italia a Croacia, bueno, nosotros hicimos escala en Palagruza, es bellísima esta islita, no es muy resguardada, es para ir un día tranquilo, pero es muy, muy bella. Así que, y bueno, cuando vinimos hicimos escala en Vieste también, y después hicimos Manfredonia. Bueno, siguiendo con el barco, y con nuestros camarotes, y otro camarote más chiquitito. Acá también, bueno, tenemos varios matafuegos en el barco, y en particular tenemos este botón que es para el caso de un incendio en la sala de máquinas. Se presiona ese botón y se activa un sistema de incendio en la sala de máquinas, antiincendio. Bueno, vamos al camarote intermedio. Este es un camarote muy chiquito que está en el pasillo. Acá está la sala de máquinas con los motores, que ya en algún video los hemos visto. Hay una llavecita acá con lo que uno lo gira y se abre, y ahí se ve la sala de máquinas. La sala de máquinas tiene 4 puntos de acceso, 2 desde estribor, desde este camarote, uno a babor, desde el baño, y otro desde proa, atrás de la escalera. Bueno, acá estamos con el barco nuevo. Estamos cambiando el impeller, la bomba. El motor quiso calentar. ¡Qué bárbaro! Como siempre, hay que revisar la bomba. La guardamos acá porque siempre tiene que estar a mano. Tiene 2 ventanitas la sala de máquina. Una que da al cockpit central y la otra que da al mar. Y un espejito. Así que sí que tiene percheros. Son 2 cuchetas, una abajo y otra arriba. Las cuchetas tienen una trabita. Bueno, la cucheta de abajo, acá debajo de la cucheta hay un lugar para guardar cosas. Y también, esto lo tenemos en todo el barco, que es para, en caso de escora,
Todas las cuchetas tienen uno de estos. Uno lo ata acá. Y en caso de escora, o si hay un nene, un bebé durmiendo, un nenito durmiendo, los puede poner acá y engancharlo con esto. Entonces esto lo caza y acaba sin problemas, sin caerse. Todos los camarotes tienen estos ganchos para tener este sistema. Bueno, y acá en el de arriba generalmente lo tenemos levantado porque nunca han venido más de 5 personas, así que nunca se usó como cama, pero también tiene, bueno, todo tiene su USB. Todos los cuartos tienen su USB, pero esto tiene una trabita que está acá. Bueno, acá está el otro. Y con esto lo bajamos y es la otra cucheta. Entonces acá pueden dormir tranquilamente 2 personas y tiene buena ventilación porque tiene las 2 ventanas y bueno, tienen comodidad. Bueno, pasamos al camarote nuestro. El barco es Copic central, así que tiene una cabina de popa importante, que es otra de las cosas que nosotros buscábamos cuando queríamos el barco, queríamos una cama como la gente en nuestro camarote de popa, así que también fue uno de los puntos a favor del Blue Moon y de los barcos con Copic central. Ahí tenemos un lugarcito para cargar los teléfonos y como una pequeña mesa de luz. Y allá también tenemos lugar para guardar libros, carpetas. Yo a veces guardo las frazaditas allá, que generalmente lo usamos. Ahora ya estamos en octubre, así que ya estamos con frazadita. Hay varios placares. Bueno, acá los voy mostrando. Bueno, tenemos 2 ventanitas acá y la del techo, ¿no? El tambucho del techo, que tenemos vista a las estrellas. El panel solar está a popa, así que no nos molesta si queremos dormir viendo las estrellas. A veces, en realidad, no siempre tenemos los almohadones en el fondo. A veces los almohadones los ponemos acá, invertimos la cama para poder dormir mirando las estrellas. Depende de lo cansado que estamos. A veces estamos tan agotados que directamente dormimos soñando con las estrellas, no mirándolas. Bueno, acá están los asientitos. Los asientitos son muy cómodos para vestirse, a veces ponerse las zapatillas o... son cómodos los usamos más que nada para vestirnos, no es que nos sentamos a leer acá ni nada de eso, pero son cómodos. Y además, en realidad, esto permite tener un escaloncito para siempre bajar cómodo, ¿no? Uno baja de la cama acá, que es una distancia bastante corta, que para nosotros es importante porque nosotros somos bajitos. Y de acá va acá, así que es cómodo. Y abajo de estos banquitos hay un zapatero. Así que acá guardamos los zapatos. Este es el de Pedro. Bueno, ya que estoy muestro el placar también de Pedro. Con perchas, ahí están traje de agua, la ropa en general. Y después acá hay 2 placarcitos más chiquititos para guardar la ropa. Y también acá hay para guardar cosas, ¿no? Acá hay otro tambuchito para guardar cosas, acá abajo. Incluso abajo de los sillones también hay un espacio para guardar cosas. O sea que espacio, en todos los barcos suele haber espacio. Acá también hay más cosas. Acá hay más zapatos, mira. Lo tiene vacío casi Pedro este lugar. Le voy a poner los míos que no sé dónde ponerlos. No es que tenga muchos zapatos, pero en mi lugar de los zapatos, que es igual que ese, hay cosas del barco. Así que
le voy a pasar parte de las cosas del barco para compensar. Bueno, este es el ganchito de nuestros. La verdad es que nosotros la lonita para cuando está escorado la sacamos de nuestro camarote, pues nos parece que no vamos a dormir acá en el caso que tengamos que estar escorados, pero también lo tiene, ¿no? Lo tenía, no la tenemos puesta en este momento, pero sí la tenemos guardada. Bueno, este es el baño, es el suite. Así que acá tenemos un bañito que tiene una ventanita que da al mar. Agua fría y agua caliente. Bueno, el espejito. Tenemos luz acá y luz acá. Tiene placarcito para guardar cosas, varios placares. Tiene este de acá que ya guardo toallas, papel higiénico, remedios, todo esto va en este fondo. Acá hay otro más que está bien profundo, que acá hay herramientas y de todo un poco. Ya no hay cosas del baño ahí. Bueno, y acá lo básico, acá guardamos lo básico, el tachito del papel higiénico, una lavandina. Y después siempre usamos la bomba de agua automática, ¿no? Pero si en caso de querer usar la manual, esto es para... Bueno, ahora abro que sale la canilla porque está la bomba prendida. Pero si la bomba estuviera apagada porque no hay electricidad o por la razón que sea, esta es para la bomba manual. Esto lo tenemos en nuestro baño y en la cocina. Bueno, el baño tiene una ducha, una cortinita y otra ventanita en la ducha que da el copy, que esa ventanita. Tiene un lluvero y bueno, agua fría y caliente también. En realidad, acá lo que tenemos es... Pedro puso un sensor que permite que regula la temperatura del agua. Entonces siempre el agua caliente sale a una temperatura fija. Entonces vos prendés con la caliente al máximo y sale una temperatura que es la agradable para la época del año. En verano está un poco más baja, está en 36, 37 grados. Ahora no sé cuánto la puso, 40 creo, no recuerdo. Pero bueno, la cuestión es que uno ya abre el agua caliente y no tiene que andar regulándola, ya sale bien. Así que bueno. Bueno, acá dejé esto abierto. Creo que terminé con el barco. Así que bueno, espero que les haya gustado el tour. A nosotros el Contes, la verdad, me resulta un barco muy, muy cómodo y confiable para nosotros, que somos dos y estamos viviendo a bordo cuando estamos acá.